Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Estamos por aquí en clase. Mil disculpas por la demora, muchachos. Tuve un percance. No sé si están por acá. Buenos días con todos. Ya compartí mi pantalla. Voy a comenzar la grabación. Ah, ya comenzó. A ver, ¿me confirman, por favor? Buenos días. Muy bien, listo, excelente. Gracias, Omara, por confirmar. Muy buenos días con todos, chicos. Bueno, tuve un pequeño percance, muchachos. A veces hay sucesos imprevistos cuando uno comienza el día, pero siempre hay que tratar de salir airosos de cualquier escollo, de cualquier problema que se presenta. En esta oportunidad, muchachos, para realizar el avance número 8, correspondiente al capítulo de cuadriláteros, en este caso la segunda parte de cuadriláteros, porque la primera la hemos hecho, hemos visto la primera parte que fue de paralelogramo, ¿de acuerdo? La primera parte fue paralelogramo, esta segunda parte corresponde a trapecio trapezoide. Vamos a ver de manera rápida entonces el día de hoy qué cosa es un trapecio, sus propiedades y su clasificación. Finalmente, qué cosa es un trapezoide, sus propiedades y su clasificación y la resolución de los problemas. A ver, un trapecio viene siendo un cuadrilátero convexo en el cual dos de sus lados son paralelos. Los lados paralelos son llamados bases y la distancia entre ellas es la altura. Los lados no paralelos generalmente se grafican lateralmente, ¿de acuerdo? Los lados no paralelos generalmente se grafican lateralmente. Estos lados no paralelos también son opuestos. Entonces, con la definición tenemos esta figura como la figura ABCD, la cual representa un trapecio. Tenemos la base BC, la base AD, que son en este caso los lados paralelos y opuestos. Tenemos también la altura BH, que es la distancia entre las bases, la distancia entre las bases. Y por aquí tenemos, en este caso, los lados laterales o no paralelos, que son AB y CD. ¿De acuerdo? Finalmente, un segmento que es bastante utilizado en los problemas es la mediana del trapecio. La mediana del trapecio, también denominado anteriormente base media del trapecio. ¿A qué segmento me refiero? Me refiero al segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Si tú tomas el punto medio de este lado, como el punto M, punto medio de este lado AB, y el punto N, punto medio de este lado CD, el segmento MN viene siendo la mediana del trapecio. ¿De acuerdo? Eso la mayoría de ustedes lo conoce, la mayoría de ustedes lo maneja. Entramos por acá entonces a la clasificación de los trapecios. Bueno, recordar, jóvenes, recordar que cuando tenemos nosotros por aquí rectas que son, en este caso, paralelas o segmentos paralelos, ¿de acuerdo? Existen propiedades ya definidas para las paralelas, ¿no? Propiedades como, por ejemplo, si nosotros colocamos un ángulo por aquí, de tal manera que este ángulo mida teta, ¿no? De tal manera que este ángulo mida teta, por ejemplo, y un ángulo por aquí que mida, por ejemplo, alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple en este caso, chicos? Se cumple, pues, que teta más alfa es igual a 180, ¿verdad? Teta más alfa es igual a 180. No olvidar eso, muchachos. No olvidar eso, chicos. No olvidar eso. ¿De acuerdo? No olvidar eso.
porque esta propiedad la vamos a utilizar frecuentemente en los trapecios, ¿no? Prácticamente te diría, es la única propiedad que se conoce directamente en los trapecios, ¿ya? Es la única propiedad que se conoce directamente, ¿ya? Antes de clasificar, estamos viendo una propiedad que se cumple en los trapecios, ¿de acuerdo? Gracias a que las bases son paralelas. Entonces, a ver por aquí, claro, cuando tú tenías paralelas, ¿te acuerdas? Y se cumplía la C o se observaba la letra C, los ángulos formados en la C sumaban 180, ¿no? Si yo tengo paralelas, trazo una transversal, ¿te acuerdas? Yo tengo acá paralelas, trazo la transversal, acá tengo teta, acá tengo omega, se cumplía que teta más omega es igual a 180, ¿te acuerdas? Muy bien. Ahí yo te pregunto entonces, si yo tengo por aquí 60 grados, ¿de acuerdo? Y por acá tengo 3x, ¿cuánto vale x? A ver, ¿cuánto vale x? A ver, respuesta. Muy bien, Xiomara, excelente. La respuesta sería 40 grados, ¿no? Sabemos que acá se observa la C, ahí están las paralelas que son de amarillo, ¿no? Están de amarillo las bases, y por acá tenemos pues la C, ¿no? Solamente que la C está volteada, ¿cierto? Por acá, ¿de acuerdo? Ahí está. No olvidara, entonces 60 más 3x, 180. Evidentemente 3x tiene que ser 120, x tiene que ser 40, ¿no? Bien, esa es la propiedad entonces que se cumple para los trapecios, ¿no? Para todos los trapecios, gracias a las bases que son paralelas. Ahora sí entramos a la clasificación de los trapecios. Y en la clasificación de los trapecios, jóvenes, encontramos solo dos tipos de trapecio. Repito, en la clasificación encontramos solo dos tipos de trapecio. El primero es el trapecio denominado escaleno, ¿de acuerdo? Trapecio escaleno, el cual tiene sus lados laterales diferentes, ¿de acuerdo? Como puede ver por acá, usted acá tiene este lado que mide A y por acá este lado que mide B. Sus lados laterales son diferentes. A diferente de B. En todo trapecio, se recomienda al estudiante realizar un pequeño trazo muy útil, el cual es trazar una paralela para formar un paralelogramo. Debido a que las bases son paralelos, al trazar un segmento de esta manera, paralelo a este lado lateral, la figura que se ha formado aquí, resulta ser un paralelogramo. Al ser un paralelogramo, este A se repite por aquí, Este alfa se repite por aquí. Y evidentemente, ¿no? Si tuvieras tú por acá una longitud M, esta longitud M también se repetiría por aquí. Esta longitud alfa también estaría por aquí, por si acaso. Recordando las propiedades del paralelogramo, ¿no? Recordando las propiedades del paralelogramo. Pero lo que yo quiero que notes, aparte de formar el paralelogramo y de repetir todas esas medidas, quiero que notes qué es lo que ocurre por acá. El trapecio escaleno se caracteriza porque los lados laterales o los lados no paralelos son de diferente medida. Si los lados no paralelos son de diferente medida, o sea, A es diferente de B, observa qué es lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que ocurre en este triángulo? ¿Qué es lo que ocurre en este triángulo? Si A es diferente de B,
también se cumple entonces que alfa es diferente de teta. ¿De acuerdo? Porque si los lados de este triángulo A y B son diferentes, recuerda, por correspondencia, alfa y teta también son diferentes. No te olvides, ¿ah? Muy bien, entonces tenemos todo esto en el trapecio escaleno, ¿no? Finalmente aparecerá que alfa más beta es 180, ¿no? Eso es conocido para todos los trapecios. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿ah? Si es escaleno, los lados laterales miden diferente. Los ángulos en la base mayor también son diferentes. Muy bien, no te olvides. Muy bien. El trapecio escaleno, ¿de acuerdo? Tiene una pequeña observación. ¿Cuál es dicha observación? Es la siguiente. Si nosotros tenemos un trapecio en donde un lado lateral es perpendicular a las bases, entonces dicho trapecio se denomina trapecio rectángulo, ¿no? Pero es un trapecio escaleno en realidad. Por eso te digo que es una observación. El trapecio escaleno, donde un lado no paralelo es perpendicular a las bases, o si quieres simplificando, un trapecio escaleno en donde un lado no paralelo es altura, en ese caso, ese trapecio se denomina rectángulo. En los problemas nos informan dónde colocamos los ángulos rectos, ¿no? En los problemas nos informan dónde colocamos los ángulos rectos. No olvidar, ¿ya? Entonces, en el trapecio rectángulo también se suele, pues, formar el paralelogramo, pero ahora si trazamos la paralela, ¿no? La paralela tendría que ser una altura, y ahí se formaría, pues, un rectángulo, ¿no? Lógicamente, por acá se estaría formando un rectángulo, ¿ya? Para nuestros intereses, lo más probable es que podamos trasladar esta longitud, ¿no? Esta altura con esta otra altura, ¿no? Y si de repente conocemos este ángulo, ¿no? Si de repente conocemos alfa, podemos trabajar en el triángulo rectángulo, ¿no? De repente, profesor, si yo tengo, por ejemplo, por acá, el trapecio rectángulo, también puedo hacer la prolongación y puedo trazar la altura por aquí, ¿no? Puedo hacer la prolongación y puedo trazar la altura por aquí. También es válido, ¿no? Este ángulo es el mismo que está acá, ¿ya? También es válido. Entonces, todo eso se puede hacer en el trapecio rectángulo, no olvides, ¿ah? Finalmente, entramos al trapecio isósceles. Es el segundo tipo de trapecio, ¿de acuerdo? El trapecio isósceles es muy característica, muy característico de los problemas de examen de admisión. El trapecio isósceles, digamos, es el trapecio que más viene en los exámenes de admisión, en el cual se cumple que los lados no paralelos tienen igual longitud, ¿no? Entonces, mira, este lado no paralelo y este lado no paralelo tienen igual longitud. Por supuesto, los ángulos en la base, o mejor dicho, los ángulos en las bases, porque acá también tengo teta, teta, ¿no? En la base mayor, pero aquí en la base menor también tengo ángulos iguales, por si acaso, ¿no? Los ángulos en las bases también son iguales. Los ángulos en cada base también son iguales. Por acá, además de tener lados laterales que miden igual y ángulos en las bases que miden igual, el trapecio isósceles es el único trapecio que tiene sus diagonales que también miden igual. El único trapecio, vuelvo a repetir, cuyas diagonales son iguales, es el trapecio isósceles. Si nosotros tenemos la diagonal CA y la diagonal BD,
y el trapecio es isósceles, se puede afirmar que ambas diagonales son iguales. Al trazar las diagonales, jóvenes, una curiosidad. Las diagonales forman con las bases ángulos de igual medida. Las diagonales forman con las bases ángulos de igual medida. O sea, alfa y teta son iguales. ¿De acuerdo? Alfa y teta son iguales. Tener cuidado y no confundir esta propiedad, ¿no? Y decir que el punto F es punto medio. ¿De acuerdo? Tengan cuidado. El punto F no es punto medio. ¿De acuerdo? Y además, no vayan a confundir con el hecho de repente de mencionar que, no lo sé, de repente me colocan por acá este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo, y lo igualan con el que está por acá, ¿no? Me dicen que también es bisectriz, ¿no? Me dicen teta y alfa son iguales, ¿no? Cuidado, ¿no? No me vayan a colocar eso. Solamente utilicen lo que yo les estoy dejando por acá, ¿de acuerdo? Lados laterales iguales, diagonales iguales, ángulos en las bases también iguales, y los ángulos formados por las diagonales con las bases, ¿no? También iguales. Entonces, esas propiedades del trapecio isósceles hay que tenerlas bien en claro, ¿de acuerdo? Bien en claro. Vamos a ver ahora algunos ejercicios de ejemplo para afianzar. A ver, la pregunta número 1 de clase. La pregunta número 1 de clase. Por ahí de repente ya lo tienen. Por ahí de repente ya lo tienen. A ver si me hacen llegar la respuesta. A ver, por ahí ya lo tienen. De repente si me hacen llegar la respuesta, chicos. ¿Cuánto sería? A ver, vamos. A ver, intentamos la pregunta 1 como ejemplito, ¿no? Por si acaso, los problemas de clase ya se encuentran en la plataforma, ¿no? Por si acaso, pueden revisarlo, pueden verlo, para que lo tengan ahí, en este caso, al ladito de su carpeta, al ladito de su pupitre, de su escritorio, y de esa manera puedan repasar o ver las preguntas que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a hacer la solución de la pregunta 1, y en la pregunta 1, ¿qué nos dice? A ver, ¿alguien que pueda hacer lectura, por favor, de la pregunta 1, urgente? Lectura de la pregunta 1. A ver, ¿quién lee la pregunta 1, por favor, urgente? Profe, Dime. Léelo, por favor. las medidas de los ángulos adyacentes a la base mayor de un trapecio suman 90. Si las bases miden 4 y 10, calcular la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de la base. Muy bien, excelente. Entonces la lectura estuvo clara. Me están diciendo, se tiene un trapecio en donde las bases miden 4 y 10. Los ángulos en la base mayor suman 90. Y me dice, calcula la medida del segmento que une los puntos medios de las bases. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tengo la base menor que mide 4, voy a ubicarle el punto medio. Como la base menor mide 4 y ubico el punto medio, esto será 2, esto será 2. Por acá la base mayor medía 10,
Si ubico el punto medio, esto será 5, esto será 5. No olvidemos que nos piden calcular el segmento que une los puntos medios de las bases. Por lo tanto, voy a trazar MN. Voy a unir MN. Lo que me piden entonces para calcular, teniendo presente que el último dato es que la suma de las medidas de los ángulos en las bases, o mejor dicho, la suma de la medida de los ángulos en la base mayor es 90, ¿no? O sea que si yo sumo el ángulo en A más el ángulo en D, la suma de las medidas de los ángulos en la base mayor es 90. Ahí está. Alfa más teta es 90. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Una de las formas para solucionar este problema es la siguiente. Puedo trazar, por ejemplo, paralelas desde el punto M en cada uno de los trapecios que se ha formado. Porque tú puedes fijarte, acá tienes un trapecio, acá tienes otro trapecio, ¿verdad? Gracias a este segmento hay dos trapecios. Y en cada uno de ellos yo puedo formar el paralelogramo, que era la recomendación. Entonces, yo puedo trazar por aquí la paralela, ¿de acuerdo? ABA, la paralela de verde, ABA, y puedo trazar en este otro trapecio MF paralela a CD. Entonces, por acá tendré un paralelogramo. Y en base a esto diré, profesor, este 2 se tiene que repetir acá. Claro, esto va a ser 2 acá. Este es 2, aquí también va a ser 2 por paralelogramo. Profesor, si acá es 2, como toda esta parte vale 5, me sobra 3, ¿correcto? Acá tengo 3. Además, por las paralelas, ángulos correspondientes, el ángulo alfa ingresa por acá. Ángulo alfa. Finalmente, oye, profesor, todo esto gané al trazar la paralela. Mira, ve, al trazar la paralela, al formar el paralelogramo, gané todo esto. Entonces, cuando tú trazas la paralela en el otro lado, cuando trazas MF paralelo con CD, va a pasar lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre por acá? Profesor, acá va a ser en este caso 2, acá va a ser 2, por acá me está quedando 3, acá me está quedando 3, y esta tetita la trasladamos acá. Finalmente, observo que tengo un triángulo EMF. Tengo un triángulo EMF. Y en ese triángulo EMF, utiliza el dato, por favor. Utiliza el dato de que alfa más teta es 90. Si alfa más teta es 90 en este triángulo, dime, por favor, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? El ángulo en M. 90. 90 grados, correcto, ¿no? Entonces colocamos que en este triángulo el ángulo en M resulta ser 90. Pero quiero que observes que si ahora tienes un triángulo rectángulo, evidentemente MN, el segmento que te piden, sería la mediana relativa a la hipotenusa. Finalmente, ¿cuánto vale X? Por mediana relativa. 3. Correcto, ¿no, muchachos? X viene siendo 3. Por mediana relativa a la hipotenusa, recordar que la hipotenusa mide 6, la mediana mide la mitad, ¿no? 3. Respuesta al ejercicio. Una de las formas de resolver es, en este caso, trazando la paralela, ¿no? Cabe destacar, ¿de acuerdo? Que hay una pequeña propiedad para esto. ¿Cuál es la propiedad, profesor? Si tú tienes un trapecio, te piden calcular el segmento que une los puntos medios de las bases, pero como dato debes de tener que la suma de los ángulos en la base mayor es 90, ¿de acuerdo? Repito, ¿ya? Si tienes un trapecio y te piden calcular el segmento que une los puntos medios de las bases, y como dato principal tienes que la suma de las medidas de los ángulos en la base mayor es 90,
el segmento pedido va a ser igual a la resta de las medidas de las bases, todo dividido entre 2. O sea, la semidiferencia de las medidas de las bases. ¿Ya? Por ejemplo, mira acá. La base fue 10. La base de aquí es 4. Resta 10 menos 4, chiquilín. Tu fuerte. 6 dividido entre 2 te sale 3. ¿De acuerdo? Prácticamente es un ejemplo clásico, ¿no? Es un ejemplo clásico. Bueno, te lo dejo ahí entonces para que lo revises. La propiedad ya la tienes demostrada prácticamente, ya sabes cómo es, ¿no? Te dejo entonces de repente ese pequeño, esta pequeña premisa, ¿no? Para que la tengas ahí. Vamos ahora a la pregunta número 2. Una pregunta 2, que es una pregunta tipo examen de admisión San Marcos. En el último examen de San Marcos vino una pregunta de trapecios, vinculada con un tema que todavía no hemos hecho, lo vamos a hacer más adelante, que es el tema de relaciones métricas. ¿Ya? Entonces, el trapecio frecuentemente lo vinculan con relaciones métricas, con semejanza, con aplicaciones de la congruencia, etc. Es una figura bastante manejable y que en los exámenes de admisión, ¿no? También igual, lo asocian con otros temas. Hay que conocer las propiedades fundamentales del trapecio, ¿de acuerdo? Y de sus derivados para poder trabajar correctamente en él. A ver, ¿quién lee la pregunta número 2? Profesor, ¿lo puedo leer? Claro que sí, Keiko. Dame la lectura, Las, por favor. ya. Ok, las diagonales de un trapecio son perpendiculares y miden 8 y 15. Si la base menor mide 5, calcular la medida de la base mayor. Correcto, muy bien. Entonces, por acá tenemos, por aquí, ¿qué tenemos por aquí? A ver, un ejercicio bastante conocido, en donde nos están dando las longitudes de las diagonales del trapecio y además también nos están dando un dato importante. Nos dicen que en este trapecio, curiosamente, sus diagonales forman un ángulo de 90 grados, ¿no? En su intersección. Son diagonales perpendiculares, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, jóvenes, a ver, vamos a hacer el gráfico por acá, ¿no? De esta manera, ¿ya? Ahí está. Por si acaso, no me digas que el trapecio es un trapecio rectángulo. Profe, ¿por qué? Parece acá que sea 90, profe. Parece, pero no lo es. Profe, acá 90. Oye, no asumas cosas que no te dice el problema. O a menos que tú lo hayas demostrado. ¿Ya? Cuidado entonces, ¿ah? Ok, profesor, entonces no es trapecio rectángulo. No, no es. ¿Ya? Pero quiero que tú te des cuenta de esto. En este gráfico tú tienes esta diagonal que mide 8, la otra diagonal que mide 15, y tienes que el ángulo formado por ellas es 90. Te dan como dato la base menor y te piden la base mayor. Profe, ¿qué hago en este problema? Vas a formar igualito un paralelogramo. ¿De acuerdo? Un paralelogramo. ¿Cómo formamos el paralelogramo? Lo vamos a formar de la siguiente manera. Ubicas cualquiera de los vértices, ya sea B o C, cualquiera de los vértices, ya sea B o C, y desde C o desde B trazas una paralela a la diagonal, trazada del otro extremo, si quieres, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas el vértice B, vas a trazar por fuera, una paralela a la diagonal trazada del vértice C. O sea, esta es la diagonal trazada del vértice C, CA. Tu paralela tiene que ser por aquí.
Si tú eliges trazar la paralela del vértice C, trazas tu paralela desde C, paralelo a la diagonal BD, paralelo a la diagonal trazada del otro vértice, ¿no? O sea, si tú trazas tu paralela desde C, sería de esta manera. Allá. ¿Puedo elegir, profe? Claro, elige lo que tú gustes, ¿no? Yo en este caso voy a elegir trazar la paralela desde B. Trazo la paralela desde B. Obviamente, prolongo la base mayor para intersectar con la paralela. Finalmente, aquí tenemos el paralelogramo. ¿Dónde, profesor? Aquí tenemos el paralelogramo. ¿Te das cuenta? Llámale a este un punto E, y esta figura EBCA es un paralelogramo. ¿Se entiende? A ver, participación. ¿Cuánto es AE? ¿AE cuánto es? ¿Cuánto es AE? 5. Correcto, ¿no? 5. Esta diagonal CA mide 8 por dato. Entonces, este segmento BE también mide 8, ¿no? Entonces, vamos a ir trasladando esos datos, ¿no? Oye, este 8 que está aquí, lo trasladé por aquí. Claro, porque es un paralelogramo. Oye, acá tengo 5 y este 5 lo voy a tener aquí abajo. Porque tengo un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Finalmente, lo que hay que notar bastante y con ojo clínico, por así decirlo, ¿ya? Es la siguiente situación. Acá tenemos un ángulo de 90 que se va a trasladar debido al paralelismo. Lo vamos a trasladar, ¿en dónde, profesor? Por allá. Aquí. Aquí. ¿Se ve por qué se traslada, muchachos? Profesor, ¿por qué lo traslada? Lo trasladamos de esta manera. Si ustedes tienen paralelas, y trazan la transversal, no olviden los ángulos correspondientes. No olvides los ángulos correspondientes, que miden igual, ¿no es cierto? Que miden igual, ¿cierto? Entonces, este 90 que estaba aquí, lo vamos a trasladar por acá, ¿de acuerdo? Lo trasladamos aquí, 90 grados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Finalmente, ¿qué observamos aquí? Profesor, observamos un triángulo rectángulo grande, ¿no? ¿Dónde está? Acá, mira, ve. Acá está el triángulo rectángulo grande. A ver, muchachos, teorema que se puede hacer en todo triángulo rectángulo. 8, 15. ¿Cuánto mide todo esto? A ver. 17. 17, ¿no? Teorema que se puede hacer en todo triángulo rectángulo, ¿cierto? Claro, cateto 8, cateto 15. ¿Cómo calculo esta hipotenusa? ¿Con qué teorema? Pitágoras, ¿no? Pitágoras, ¿de acuerdo o no? 8 al cuadrado más 15 al cuadrado tiene que darme todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, este es un valor conocido. 8, 15, la hipotenusa tiene que ser 17. Entonces tú automáticamente colocas, gracias Pitágoras, todo esto va a ser 17. Pero acá tienes 5. 5 más x es igual a 17. ¿Cuánto vale x, muchachos? ¿Cuánto vale x? 12. X tiene que ser 12, ¿no? Entonces, esta sería la solución para esta preguntita bastante típica y frecuente en los exámenes de admisión. Vamos a pasar a otra pregunta por acá que tenga que ver con trapecios, ¿de acuerdo? Que tenga que ver con trapecios. Por acá. ¿Qué es la pregunta en este caso? Bueno, por acá es la pregunta número 12, ¿no? A ver, fíjense, en su material de clase lo deben tener. Voy a verificar qué pregunta es, ¿ya? Sí, evidentemente es la pregunta número 12, ¿no? Ustedes lo tienen en su material de clase. ¿Ya? A ver, en la pregunta número 12 nos plantean, a ver quién lo puede leer, por favor. A ver quién lo puede leer, por favor. Voluntario.
Ya, profesor. Muy bien. En un trapecio rectángulo ABCD, recto en A y B, la diferencia de las bases es 2 y la medida del ángulo D es 45. Calcular la distancia entre los puntos medios de las bases. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, por acá, tenemos una pregunta que corresponde al trapecio rectángulo. Entonces, vamos a ver frecuentemente cómo se trabaja en el trapecio rectángulo. De hecho, cuando hemos dado las pautas del trapecio rectángulo, hemos dicho que se puede formar un rectángulo trazando una altura, ¿no? Una perpendicular, ¿no? Y dadas las características del trapecio, se forma un rectángulo, ¿no? Esa figura entonces traslada medidas, ¿no? Traslada medidas y es bastante útil porque en el rectángulo se cumplen otras propiedades más. Pero en este caso, fíjate, nuevamente nos vuelven a pedir, ¿no? La distancia entre los puntos medios de las bases, ¿no? La distancia entre los puntos medios de las bases. Y acá me están diciendo que la diferencia de las bases es 2. O sea, muchachos, según lo que hemos hablado nosotros hace un rato en el problema 1, ¿recuerdas? ¿Qué te había dicho yo? Que si la suma de los ángulos en la base mayor era 90, el segmento que une los puntos medios de las bases se calculaba como la resta de las bases dividido entre 2. Pregunta, ¿en este problema podremos aplicar eso? ¿Podremos aplicar eso o no? ¿Podremos aplicar eso en esta pregunta, chicos? Por favor. Claro que no, ¿verdad, muchachos? Muy bien. ¿Por qué no, profesor? Porque la propiedad se cumple cuando la suma de las medidas de los ángulos en la base mayor es 90. Y aquí tenemos un trapecio rectángulo donde un ángulo en la base mayor es 90 y el ángulo D mide 45. O sea, no se cumple, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengan cuidado cuando ustedes dicen, ¿no? Ya, profesor, entonces me están pidiendo el segmento que une los puntos medios de las bases. Mire, ve, me están diciendo como dato que la resta de las bases es 2. Entonces, profesor, ese 2 lo voy a dividir entre 2 y mi respuesta me sale 1. Hay clave, plum, hay clave la C. Marco la C, respuesta. Postulas, no ingresas. Al otro año será. ¿Por qué? Porque estás aplicando una propiedad que no corresponde, ¿cierto? Porque no cumple las condiciones, ¿no? Tengan cuidado entonces. Profesor, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Acá tenemos que trabajar de otra manera. A ver, vamos a trabajar. Primero dibujamos nuestro trapecio. Ya vamos a dibujarlo a mano alzada nada más, para que no te sorprendas de lo que va a aparecer ahí. A ver, dice que es un trapecio rectángulo, ¿no? A ver. Ya está, ahí está. Acá es 90 y acá es 90, ¿no? El problema te está indicando, fíjate, por favor, dónde vas a colocar los ángulos rectos, ¿no? Siempre te indican eso, ¿ah? Siempre te indican eso. Acá es A, acá es B, este vértice es C y este vértice es D. Por acá tiene que haber 45, ¿de acuerdo? 45. Muy bien, a ver, dice, la diferencia de las bases es 2. La diferencia de las bases es 2. Jóvenes, entonces, si la resta de las bases es 2, ¿están de acuerdo ustedes que yo puedo colocar aquí B y aquí puedo colocar, por ejemplo, o bueno, acá mejor, coloco B más 2 y aquí coloco B? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no?
Dice que la resta de las bases es 2. La resta de las bases es 2. A ver, resta. ¿Es 2? ¿Sí o no? Ah, ¿verdad, profesor? Sí es 2, claro. ¿Puedo colocar esto? Sí, sí, puedo colocar esto. Bacán, bacán, bacán. Pero mi pregunta es, ¿será conveniente utilizar aquí esta letra B? ¿Será conveniente? ¿Será conveniente? Sabiendo que me piden encontrar este segmento donde este punto M tiene que ser punto medio y este punto N tiene que ser punto medio. No es conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tú vas a tomar el punto medio, acá vas a poner B medios, no te conviene. Mejor llamémosle a él 2B. Y a él le ponemos 2B también. Cosa que si tú tomas el punto medio, ¿verdad, profesor? Si usted toma el punto medio, ahora acá va a ser B y acá va a ser B. Por acá va a ser B más 1, y por acá también va a ser B más 1, ¿no? No te olvides, ¿ah? Entonces, allá. Muy bueno, profesor, muy bueno. Esto de aquí, mira, lo vamos a considerar en el problema, ojo, ¿ah? Lo vamos a considerar en el problema. La diferencia de las bases es 2, ¿de acuerdo? Pero vamos a colocar que él sea 2B o 2A, cualquiera, 2A o 2B. Acá tendrá que ser la base mayor 2A más 2 o 2B más 2. ¿Ya? Vamos a resolver entonces ahora sí el ejercicio. A ver, entonces mira, ve. Acá le coloqué A y acá le coloqué A. M es punto medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser todo esto entonces? ¿Todo la base mayor? A ver, a los que han captado la idea. ¿Cuánto tiene que ser la base mayor? ¿Cuánto tiene que ser? A los que han captado la idea. 2A más 2. Muy bien, 2A más 2. Como el punto N es punto medio, mira, si todo esto va a ser 2A más 2, como el punto N es punto medio, ¿cuánto tiene que ser cada parte? AN y ND. A más 1. A más 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros colocamos por aquí A más 1 y A más 1. ¿De acuerdo? Este 45 es condición del problema y ahora sí lo que me piden ya lo tengo completamente definido. Profesor, acá nosotros tenemos, mira, un trapecio rectángulo. Aquí. Acá hay un trapecio rectángulo. Profesor, en este trapecio rectángulo yo puedo trazar la altura, profesor. Puedo trazar así. Claro, ¿no? Acá va a ser 90 y esta A se repite aquí. ¿No? Esta A se repite aquí. Oye, si esta A se repite aquí, dime por favor, ¿cuánto vale HN? ¿Cuánto vale HN? 1. HN tendría que ser 1. Profesor, ¿verdad, no? En ese trapecio rectángulo pequeño que se forma, si yo trazo mi altura, que es lo clásico, ¿no? Acá voy a tener un 1. Profesor, sería muy bonito conocer cuánto mide esta altura, ¿no? Sería muy bonito conocer cuánto mide esta altura, esta de acá. Sería muy bonito conocer cuánto mide esta altura. Si yo conozco la altura, puedo hacer Pitágoras en este triángulo rectángulo y ya calculé la X, ¿no? Si yo calculo la altura, puedo hacer Pitágoras en ese triángulo y calculo la X. ¿Verdad, no? Entonces, profe, hay que hacer todos nuestros esfuerzos para calcular la altura. Para eso, observa que acá tienes un ángulo que mide 45. Profesor, pero este 45, yo lo puedo utilizar trazando mi altura desde C. Solamente que si yo trazo mi altura desde C, yo no sé dónde cae el pie de la altura, yo no sé dónde cae este punto, yo no sé dónde cae, y me voy a confundir. Entonces, para evitar confundirme, lo que usted me dijo es que también puedo hacerlo por afuera. Prolongo este segmento y trazo mi altura por afuera. Prolongo esta base y trazo mi altura por afuera. Pregunta, ¿cuánto tiene que ser este ángulo aquí? Ya hemos hablado también. 45. 45 grados. Ahora, si
Si él es 45, muy bien, excelente. Acá también va a ser 45. Profesor, este triángulo es conocido, ¿ah? Bien. A ver, aguanta, aguanta. ¿Cuánto mide todo este lado? 2A más 2. Todo este lado mide 2A más 2. Fíjate el rectángulo grande que se ha formado. Ah, a verdad, profesor, acá hay un rectángulo. Todo este lado mide 2A más 2. Oye, ¿cuánto tiene que medir arriba? También tiene que ser 2A más 2. Pero acá tengo 2A. ¿Cuánto mide esta parte? 2. Correcto. Entonces yo coloco 2. Profesor, este triángulo que se ha formado aquí afuera es un triángulo conocido. Acá tiene que ser 45 grados, ¿cierto o no? Los catetos son iguales. O sea, ¿cuánto mide este cateto? 2. ¿Cuánto tiene que medir el otro cateto? También tiene que medir 2. ¿Se entiende por qué acá es 2, sí o no? Sí, profe, por el isósceles. Evidentemente por el isósceles, correcto. Finalmente hemos terminado con el problema, ¿no? Lo hemos, como se dice, ¿no? Lo hemos reventado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta altura, que es 2, se traslada por acá. Oye, pero tú querías encontrar la altura, esta altura que está acá, ¿cierto o no? Profe, ¿esta altura sigue siendo 2? Pues claro, esta altura va a ser 2, ¿no? Obviamente, acá es 2, ahí está, mírame. Ah, bacán, profesor. Y acá era A, profesor, aquí se forma el rectángulo, aquí es A, ¿y aquí cuánto me quedaba, chicos? ¿Cuánto me quedaba? Si todo es A más 1, me quedaba 1. 1, ¿no? Y entonces, profesor, acá pensaba hacer Pitágoras, ¿no? Pensaba hacer Pitágoras. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a x cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, tu fuerte, más 2 al cuadrado es igual a x cuadrado. Haciendo Pitágoras, ¿cuánto me sale el valor de x? Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Solución al problemita. ¿De acuerdo? Mira, pues es Pitágoras, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me tiene que dar x al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? 1 más 4, 5. 5 igual a x cuadrado. ¿Cuánto vale x? X vale raíz de 5. Ahí está justo la respuesta. ¿Ven? Entonces, jóvenes, esa sería de repente una forma para trabajar en el trapecio rectángulo, ¿ya? ¿Queda claro todo esto, muchachos? ¿Confirmar? ¿Queda claro, por favor? ¿Confirmar? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ok, avanzamos por aquí entonces. Tenemos ahora en este caso, una propiedad muy básica en los trapecios. ¿Cuál es esa propiedad, profe? La propiedad de la mediana, ¿no? Que todo el mundo conoce, la propiedad de la mediana del trapecio. La mediana del trapecio, su longitud es la semisuma de las longitudes de las bases, ¿ya? Entonces yo tengo la mediana del trapecio, mediana, ¿no? Acá hay punto medio, acá hay punto medio. Entonces, esta longitud viene a ser la semisuma de las bases, ¿no? Entonces por acá, si yo tuviese, por ejemplo, un 3 y acá tuviera, por ejemplo, un 5, ¿cuánto vale la mediana? 3 más 5 entre 2. O sea, ¿cuánto? O sea, 4, ¿no? Muy bien. No te olvides que la mediana es paralelo con las bases, ¿no? La mediana es paralela con las bases. O sea que si yo tengo acá un ángulo que mide teta, este angulito entra acá. Por las paralelas, ¿no? Por las paralelas. De igual forma, si yo tengo acá un angulito alfa, este angulito alfa entra acá. Por las paralelas, ¿ya? Entonces, cada vez que tengamos la mediana del trapecio, no olvidar de que la longitud es la semisuma de las longitudes de las bases. Y la mediana del trapecio es paralela, ¿no? O sea, los ángulos también se pueden trasladar. O podemos utilizarlo de alguna manera, ¿no? Según como convenga, ¿no? Ese paralelismo, ¿ya? No olvidar. Por acá tenemos otra propiedad, que es la propiedad de la medianita, como yo le llamo. Yo le llamo la propiedad de la medianita. ¿Por qué? Porque es un segmento que en realidad es una porción de la mediana, es una parte de la mediana. ¿De acuerdo? Es un pequeño segmento, o sea, digamos que es más o menos esto, ¿no? Esta parte nada más es. Un pequeño segmentito nada más, así, que es parte de la mediana.
pero precisamente, ¿qué pequeño segmento es? ¿Qué pequeño segmento es? Ah, ya. Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio. Es el segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio. Vale decir, si yo tengo la diagonal CA y la diagonal BD, el segmento que une los puntos medios, allá, esta es una parte de medianita, profesor, claro. O sea, es paralelo con las bases, por supuesto. Paralelo con las bases, ¿te das cuenta? ¿Y cómo calculo esta longitud? Como la resta entre 2. Resta entre 2 de las medidas de las bases. Obviamente, base mayor menos base menor sobre 2. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí un 6 y aquí, por ejemplo, tuviera un... ya, vamos a poner otro valor. A ver, que sea aquí, por ejemplo, se me ocurre un 7, ¿de acuerdo? Un 7. Y por aquí, que sea un 3. ¿Cuánto mide él? A ver. Al ojo, ¿no? 2. 2, ¿no? Al ojo, ¿no? Claro, esto es al toque, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? 7 menos 3 dividido entre 2, ¿no? ¿Cuánto vale X? 7 menos 3, tawa. Entre 2, pato, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Está bien o no? Muy bien, el patito. Ok. Ahora sí, avanzamos y veamos entonces dónde observamos frecuentemente esta parte, ¿no? Profesor, ¿dónde observamos la mediana? Ah, mira, ve, la mediana aparece, por ejemplo, de esta manera. En los problemas, ¿ah? Aparece, por ejemplo, de esta manera. Así. ¿Reconoces tú que esto es una mediana o no? ¿Reconoces tú que esto es una mediana o no? Claro. ¿Cómo lo reconozco? Porque acá hay un punto medio y además tenemos paralelas, pues, ¿no? Tenemos paralelas. Pregunta, ¿a qué es igual a X? ¿A qué es igual a X? A ver, acá hay un punto medio, obviamente, y tenemos paralelas, por lo tanto es mediana. Si es mediana, ¿cómo calculamos la X? En función de A y B, obviamente, ¿no? Vamos, chicos, ¿cómo calculamos la X? Muy bien, A más B entre 2, ¿no? A más B entre 2 por acá. ¿De acuerdo? A ver, reconoce este gráfico. Profe, acá también A más B entre 2. No, 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 no. A más B entre 2, no, cuidado. Al contrario, mira, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a unir por acá. Voy a unir por acá. Para que te des cuenta lo que hay. Ah, ya me di cuenta, profesor. Esto que está acá es un trapecio. Claro. Y esta diagonal, o mejor dicho, este segmento, ya me adelanté. Este segmento es una diagonal. Claro, fíjate, este segmento es una diagonal. Acá este otro segmento que está de manera horizontal, profe, qué curioso, esto también es una diagonal que es perpendicular a las bases del trapecio, ¿no? Fíjate, o sea, acá hay 90, esta diagonal forma 90 con las bases, ¿no? ¿Te das cuenta? Oye, qué curioso este trapecio, profesor, bacán. Pero quiero que tú te des cuenta de otra cosa más, que en este trapecio, para esta diagonal se ha tomado el punto medio, ¿cierto o no? Y se ha trazado la paralela a las bases. Allá, o sea que este segmento de rojito, ¿cómo le hemos llamado nosotros a este segmento de rojito? Mira, acá hay punto medio y es paralelo con las bases. ¿Cómo le hemos llamado? Medianita. ¿Y cómo se calcula su longitud? A la resta de las bases entre 2. B menos A entre 2. B menos A entre 2. ¿Te das cuenta? Profesor, qué bacán, ¿no? O sea que este gráfico al final es una medianita. Al final es una medianita, ¿te das cuenta? ¿Cómo se calcula? Resta este segmento menos este segmento entre 2 y tengo la longitud. Siempre y cuando este punto que está aquí, vamos a ponerle M, tiene que ser punto medio. Y por acá tiene que ser paralelo con estos lados. Paralelo con estos lados. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. No te olvides, ¿ah?
Te vuelvo a repetir por acá porque su compañera Abigail me dice que no entendió. Lo repetimos, lo repetimos. A ver, no la linchen a Abigail, no la linchen. A ver, por acá, repetimos. Esta parte viene a ser la medianita del trapecio. ¿Cómo te das cuenta, Abigail? Simplemente une por aquí y une por acá. A ver. Ahí. Si tú unes, se forma el trapecio. ¿Te das cuenta? Se forma el trapecio. Este trapecio que se ha formado es bastante peculiar, ¿no? ¿Por qué le digo peculiar? Porque mira esta diagonal, mira, ve. La diagonal forma 90 con las bases. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Entonces, ten en cuenta este trapecio, ¿no? En algún momento pueden pedírtelo. En algún momento pueden requerir que tú grafiques esto, ¿no? Un trapecio donde la diagonal es perpendicular a las bases. No siempre pasa eso, ¿no? ¿Ya? Es un caso particular, muy particular. Entonces, por aquí, fíjate que, bueno, se ha tomado el punto medio de esta diagonal, punto medio M, y se ha trazado la perpendicular por acá. La perpendicular por acá. Perpendicular. Entonces, este segmento viene a ser la medianita del trapecio, ¿no? ¿Cómo se calcula? B menos A entre 2. ¿De acuerdo, Abigail? Ahora sí, confírmame. ¿Todos, muchachos? Muy bien, listo. Avanzamos ahora con la pregunta número 3. La pregunta número 3, ¿qué tienes tú en tu plataforma? A ver. Pregunta número 3, ¿qué tienes tú en tu plataforma? A ver, vamos. Pregunta número 3, solución. La pregunta número 3, ¿qué nos muestra? ¿Alguien me dice, por favor, qué aparece por acá? ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? ¿Qué figura es, chicos? Un cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. Donde el punto E, ¿qué cosa es el punto E? El punto O, perdón, el punto O, ¿qué cosa es? Punto llamado centro del cuadrado, ¿sí o no? O sea, es la intersección de las diagonales, ¿no? Profe, este punto es muy valioso porque ya lo hemos aprendido en la clase pasada. Cuando tenemos el centro del cuadrado, profesor, tenemos el punto medio de las diagonales. Bacán, ¿no? Bacán. No te olvides, ¿ah? Por acá tenemos BH que vale 5 y por acá tenemos AH que vale 3. Finalmente NH mide 4 y nos piden este ángulo, ¿no? El que está por acá. Entonces, para resolver este ejercicio, muy bien Jonathan, excelente. Muy bien Jonathan Reader. Para resolver este problema, ¿ya? Vamos a recordar un triangulito conocido. Un triangulito conocido. Ya voy a ponerlo por aquí a mano alzada nada más. Así. Para que lo anotes, por favor. Anótalo a ese triangulito, anótalo. Si tú tienes un triángulo, mira, escucha. Triángulo rectángulo. Donde un cateto tú puedes colocarle lo que tú quieras. Profe, yo quiero colocarle K. Y al otro cateto colócale el doble. Un cateto le coloco lo que yo quiero y el otro le coloco el doble. El doble. El ángulo que se opone al menor cateto, ¿quién es el menor cateto? K. El ángulo que se opone está por aquí. Ese ángulo mide 53 medios. 53 medios, que viene a ser, en decimales, 26,5. ¿De acuerdo? 53 medios. Es un triángulo notable, conocido. ¿Ya? Anótalo, por favor. Lo estás aprendiendo ahora. ¿Ya? Anótalo, por favor. Es un plus, ¿no? Es un plus. Ahora. ¿Ya está? Muy bien, vamos a resolver el problema. Ya vamos a resolver el problema, ojo. Ya vamos a resolver el problema teniendo en cuenta
este triángulo. A ver, vamos a resolver el problema. Tenemos el gráfico aquí, ahí está el gráfico. Tenemos pues que es un cuadrado. Como es un cuadrado, este lado y este otro lado miden igual, ¿no? Como es un cuadrado, ellos dos, ¿no? Él y él son iguales, ¿no? De todas maneras. Y por acá tenemos recto, mira, acá tenemos 90. Profe, si nosotros colocamos los datos, recuerde que BH mide 5 y AH mide 3, ¿no? Este vale 5 y este vale 3. Entonces, profe, aquí tenemos, mira, ve, A, y aquí tenemos A, y aquí en el medio hay 90. Oye, esto de aquí lo hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Te acuerdas qué se hacía cuando teníamos segmentos que miden igual? Aquí una A y aquí una A, y aquí en el medio 90. ¿Te acuerdas qué hacíamos? Profe, ¿qué hacíamos? Mira, acá tengo 5 y acá tengo 3, que son datos. A ver, ¿qué hacíamos acá? Si acá tengo una A y acá tengo una A, y acá tengo en el medio 90. Ojo, te están pidiendo calcular este ángulo que está acá. A ver, dime, ¿qué se hacía en este caso? No me vayas a decir que te has olvidado, ¿ah? Esa es una recomendación básica. Básica. Vamos, chicos, ¿qué se hacía cuando tenemos aquí una A y aquí en el medio 90? ¿Nadie? A ver, vamos. ¿Nadie? Uy, uy, uy. Preocúpense, muchachos, preocúpense. A ver, si él mide A y acá tengo 90, no te olvides que se forma los triángulos congruentes. ¿Cómo hago eso, profesor? Prolongas por aquí y desde D trazas la perpendicular. ¿Te acuerdas o no? Y ahora, si tú completas, este ángulo alfa se repite aquí, ¿verdad? Este ángulo teta se repite aquí y está la congruencia, mírame. Mira, 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 este triángulo con este otro triángulo, son congruentes. ¿Cuál es el caso de congruencia, chicos? ¿Cuál es el caso de congruencia? Cópiate, cópiate. ¿Cuál es el caso de congruencia? Ala. Alfa a teta. Ángulo, lado, ángulo. Alfa a teta. Ángulo, lado, ángulo. Oye, eso no te puedes olvidar, ¿ah? Ojo. Muy bien. Entonces, ahora sí, producto de la congruencia. ¿Cuánto mide AM? Ya mínimo, dime eso, ¿no? ¿Cuánto mide AM? Vamos, al toque. AM. ¿Y cuánto mide DM? DM. 5. Muy bien. AM mide 5, 5 profe, 5. y DM mide 3, ¿no? Oye, se pasan, ¿ah? Para que no me digan, para que no me hayan dicho lo de la congruencia, me han hecho poner triste, ¿ah? Ya me puse triste, ¿ah? Ok. Acá va a ser por la congruencia 5 y 3, ¿de acuerdo? Por la congruencia. Ahora, profesor, bacán. Pero ¿sabe qué, profe? No hemos aprovechado el centro. Recuerde usted, profesor, que el centro del cuadrado es el punto medio de las diagonales. Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? La verdad, profesor. Ahora, si tú entonces trazas tu diagonal, no te olvides que este punto O es el punto medio de la diagonal. Oye, si tú acá tú tienes el punto medio, mira, si acá tú tienes el punto medio, ¿no? Tú tienes el punto medio, fíjate. Entonces, profe, acá tengo un trapecio. Mira la figura BDMH. BDMH. ¿Te das cuenta o no? BDMH, ¿verdad? Profe, acá tengo el punto medio. Voy a trazar la mediana del trapecio. Pregunta, al ojo, ¿cuánto mide esa mediana? Al ojo. Muy bien, Aldair. Por el chat, la mediana mide 4, ¿no? Este punto O es punto medio. Al trazar la perpendicular en el trapecio BDMH, en el trapecio BDMH. Oye, esta base mide 3, esta base mide 5. ¿Cuánto mide la mediana? 4. ¿Se entiende sí o no? Confírmame. La mediana mide 4. La mediana mide 4. 3 más 5 entre 2. Confírmame. ¿Se entiende sí o no? Muy bien. Sí. Ok. Ahora avancemos. Si el punto O obviamente es punto medio, el punto Q también tiene que ser punto medio, ¿verdad?
Estamos hablando de mediana. ¿Verdad, profesor? El punto Q también va a ser punto medio. Ahorita lo vemos, mira, ve. Voy a colocarte el 4 que me dijiste. Acá está el 4. Y ahora vamos a trabajar acá. Ahora sí. Profesor, el punto Q tiene que ser punto medio, porque O es punto medio y Q también tiene que ser punto medio. Esa es condición de mediana, ¿sí o no? Segmento que une los puntos medios de los lados laterales de un trapecio, ¿no? O sea, acá está este lado lateral, punto medio O. Acá está este otro lado lateral, punto medio Q. Oye, pero ¿cuánto mide HM, ah? HM, ¿cuánto mide? HM. De H hasta M. 3 más 5. O sea, 8. Pero si el punto Q es punto medio, ¿cuánto mide AQ? HM mide 3 más 5, 8. Pero el punto Q es punto medio. 4, 4. ¿Cuánto mide AQ? Al toque, chicos, vamos, respondan, chicos, por favor, que estamos ya con la hora. 1. Muy bien. 1. Entonces tenemos que AQ mide 1. Si AQ mide 1, quiero que notes, mira, quiero que notes qué es lo que ocurrió aquí. Acá tienes el triángulo OQN, OQN, te lo he sacado por acá, mira, OQN, donde este mide 4 y desde Q hasta N, mide 4 más 3 más 1, ¿no? 4 más 3 más 1 es 8. ¿De acuerdo? El triángulo OQN. A ver, él mide 4 y él mide el doble. ¿Cuánto mide X? Él mide 4 y él mide el doble. ¿Cuánto mide X? Triángulo que hemos practicado. 53 medios. 53 medios, que en decimal viene a ser 26,5. ¿De acuerdo? 26,5. ¿Se entiende esa parte? A ver, confírmame. ¿Todos están claros con esta parte o no? ¿Vamos? ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a entrar a la última parte, que es la más fácil de este capítulo. ¿Cuál es la parte más fácil de este capítulo? La parte más fácil es la de trapezoide. ¿Ya? Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. La parte derecha de tu pantalla. Esto ya lo hemos hablado, esta es la recomendación del paralelogramo. La parte izquierda ya lo hemos hablado, ¿no? En el trapezoide, ¿no? Que es el último tipo de cuadrilátero convexo que vamos a analizar, el trapezoide es el más facilito. ¿Por qué? Porque es un cuadrilátero convexo que no presenta lados paralelos. Es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Por lo tanto, no tiene características especiales. Si me dicen se tiene un trapezoide, entonces simplemente no tenemos lados paralelos. No tenemos lados paralelos. Solamente podemos graficarlo utilizando los datos que nos da el problema. Cuando te digan en un problema se tiene un trapezoide, tú grafica un cuadrilátero que no tenga lados paralelos y sigue los pasos o sigue el texto, ¿no? Las indicaciones del problema para poder de repente graficarlo con mejor precisión, ¿ya? Por ejemplo, en el problema te pueden decir se tiene un trapezoide donde el ángulo A mide 90 y el ángulo D mide 30. Entonces tú el ángulo A lo vas a graficar recto y el ángulo D lo vas a graficar agudo, ¿no? Y de ahí te va a salir aproximadamente tu gráfico o el gráfico que tú estás buscando, ¿ya? Muy bien. Veamos por aquí, entonces, que este trapezoide no tiene lados paralelos. Mira, este lado no es paralelo con él. Y este otro lado tampoco es paralelo con él, ¿no? Cuidado, entonces. Veamos por aquí una propiedad, o mejor dicho, una pregunta con respecto a trapezoide, que es la pregunta número 4. A ver, ¿quién puede leer, por favor, la pregunta 4 al toque? Voluntario, por favor, pregunta. Yo. Ya, vamos.
A ver, lectura. Chicos, ¿no escucho? A ver. Vamos, lectura, por favor. Voluntario, el toque. Si no, ustedes mismos se quedan sin la pregunta. Mary, ya leíste, ¿no? Hace un ratito creo, ¿no? ¿O no? Todavía. Ah, ok. Vamos, Mary, tú misma eres. Las diagonales de un trapezoide miden 10 y 12. Calcular el máximo valor entero de la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados opuestos. Ok. Gracias, Mary. Excelente la lectura. Estaba atento. Ahora vamos a hacer la solución de esta preguntita. Me hablan entonces de un trapezoide, donde las diagonales miden 10 y 12. Me piden calcular el máximo valor entero de la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados opuestos. Calcular el máximo valor entero de la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados opuestos. Entonces, por aquí, tenemos un trapezoide ABCD, en donde, mira, una diagonal mide 10 y la otra mide 12. Pero lo que me están pidiendo es calcular la medida, en este caso, que debe ser máxima y entera, por supuesto, del segmento que une los puntos medios de dos lados opuestos, ¿no? Entonces, ¿tú puedes ubicar dos lados opuestos? Claro, el lado AB y el lado CD, ¿no? ¿Qué van a ser en este caso puntos medios, ¿no? O mejor dicho, lados opuestos, ¿no? Y de ellos voy a tomar los puntos medios. Voy a tomar entonces el punto medio de este lado, el punto M, y voy a tomar el punto medio de este otro lado, el punto N. Y rápidamente lo que me piden es esta longitud, ¿no? Esta longitud, X. Finalmente, profesor, ¿cómo hago para encontrar ahora esta longitud? Este cuadrilátero, este trapezoide, no tiene características especiales. Cuando estoy trabajando en un trapezoide, cuando trabajas en un trapezoide, busca propiedades de triángulos. ¿De acuerdo? Propiedades básicas, ¿no? O de repente aplicaciones de la congruencia, o qué sé yo, según los datos que te dé el problema. A ver, teniendo puntos medios, ¿qué propiedades de triángulo tenemos? A ver, dime. Teniendo puntos medios, ¿qué propiedades de triángulo tenemos? A ver, al toque canten, muchachos. Rapidito, por favor. Teorema de la base media. Teorema de la base media, correcto. ¿Se dan cuenta? Además, fíjate que la pregunta es, calcule el máximo valor entero, ¿no? De un segmento. ¿Cómo hemos trabajado todo este tiempo para encontrar el máximo valor entero de una longitud? A ver, de un determinado segmento. ¿Qué hemos hecho? ¿Con qué teorema hemos avanzado los problemas que nos pedían calcular máximo o mínimo valor? Dime. ¿Con qué teorema? ¿Existencia, profe? Existencia. Muy bien. Entonces, profesor, muy bien, ¿ah? Entonces, se dan cuenta, ustedes sí saben, muchachos, sí saben. Entonces, finalmente, rematamos el problema. Profesor, busquemos de una vez el punto medio para utilizar la base media y formemos el triángulo para utilizar el teorema de existencia. Los datos son 10 y 12, que son las medidas de las diagonales. Como tengo las diagonales, voy a utilizar a las diagonales como base. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo? Mira, ve, si tú tomas el punto medio Q, tú tomas al punto Q, punto medio, quiero que tú te percates de esta figura. El triángulo ABD. ABD. En ese triángulo. Quiero que tú te percates de ese triángulo. A ver, fíjate. Profe, acá tengo el punto medio M y el punto medio Q.
La diagonal BD mide 12. Pregunta, ¿cuánto mide MQ? La diagonal BD mide 12. ¿Cuánto mide MQ? Vamos. 6. Por base media mide 6, ¿correcto? 6. En el triángulo ABD, BD mide 12, MQ es base media, él mide 6. Análogamente, ¿cuánto mide NQ? En el triángulo ACD. En el triángulo ACD, ¿cuánto mide NQ? Si CA mide 10. Vamos, chicos. ¿Cuánto? 5. 5, ¿correcto? 5, muy bien, la mitad de 10 por base media. Y observa que aquí tienes el triángulo, mira. Este lado mide 5, este lado mide 6, y lo que te piden es X. Profesor, ¿qué aplicamos? Teorema de existencia. X tiene que ser menor que 6 más 5, pero mayor que 6 menos 5. Por lo tanto, X es mayor que 1 y menor que 11. ¿Qué te piden calcular? El mayor valor entero para X. ¿Cuál sería el mayor valor entero? ¿Mayor valor entero? 10. 10. Solución al problema, ¿no? Y ahí está, jóvenes. Esta es la forma de trabajar en un trapezoide. Jóvenes estudiantes futuros del Perú y sobre todo mis alumnos pitagorinos, ¿no? Mil disculpas por, en este caso, la tardanza que ocurrió hace un rato ya, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser tardanza. Mil disculpas a todos por ello. Tuve un percance que no era fácil de solucionar. Y ahora, jóvenes, ya hemos terminado la clase, ¿no? Felizmente se dio de manera adecuada y correcta. Tenemos ahora, jóvenes, el examen diario, ¿de acuerdo? Es el examen diario, el llamado a ver si has entendido, ¿no? Para saber si has entendido o no la clase del día de hoy. El enlace te lo voy a colocar en el chat. Ya lo puse. ¿Me puedes ayudar, por favor, realizando la solución de los problemas? A ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. A ver, fíjate. Ya me apareció a mí también, a ti también debe aparecerte, ¿no? La pregunta 1, por favor, utiliza la recomendación que te brindé en los trapecios. La pregunta 2, vuelve a utilizar la recomendación, pero date cuenta qué tipo de trapecio tienes en tu gráfico. Y la pregunta 3, bueno, es una pregunta más fácil que ganarle a la U, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, nos encontramos entonces en otra oportunidad. Estamos terminando la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que de repente quieran realizarme? Ninguna, ¿verdad? Entonces dejamos la clase ahí. Muchas gracias.